¿No te pasa a veces que cuando estás regando tus plantas, que las tenés en maceta, el agua empieza a aparecer de color marrón? Este es un signo que nos está avisando que todo el sustrato de la planta se empezó a descomponer de una forma que nosotros no vamos a querer para que crezcan las raíces de nuestras plantas. Estamos teniendo problemas a nivel del sustrato y más que nada en la última parte de la maceta, porque va a ser la parte que va a estar reteniendo mayor cantidad de agua y puede ser que toda la materia orgánica, y si tenemos un exceso de materia orgánica, se empiecen a desarrollar microorganismos principalmente anaeróbicos que van a estar actuando totalmente distinto y por eso es que el sustrato se va a empezar a pudrir y si estamos viendo esa coloración, nuestras raíces también se van a estar muriendo. En este video vamos a ver las características del suelo, las vamos a dividir en tres, que van a ser las físicas, las químicas y las biológicas. Dentro de las características físicas vamos a estar hablando de la retención de agua que va a tener el suelo, la capacidad de estar aireándose para que estas raíces puedan estar respirando y por otro lado vamos a estar viendo el tamaño de las partículas. Tenemos también las características químicas y estas están relacionadas con la nutrición de las plantas. Va a ser un punto importante tener en cuenta el pH que va a tener el sustrato principalmente, porque por lo general siempre se tiende a tener un pH de neutro a un poquito ácido, porque esto va a hacer que los nutrientes que tengamos en el suelo estén disponibles para las raíces. Un pH muy ácido o muy alcalino va a inactivar todos los nutrientes y por más que nosotros estemos regando nuestra planta, no va a poder absorberlos estos nutrientes, por más que los nutrientes estén en el sustrato. Y a esto me refiero que con un pH muy ácido o un pH muy alto, el nutriente es como que se encapsula y la raíz no lo puede estar absorbiendo. A medida que vamos llegando al pH adecuado para cada planta, esa cápsula es como que se libera. A nivel químico, estos minerales cambian la conformación y van a estar disponibles para que la planta lo pueda estar absorbiendo. Y otro de los puntos muy importante y como característica muy importante, que el suelo no solamente es todo física y química, sino que también es biología. Es la unión de estos tres puntos para que se desarrollen bien las raíces y estés teniendo plantas que se desarrollan muy bien. Dentro de las propiedades físicas vamos a empezar con el tamaño de las partículas. A mayor tamaño de partícula que tengamos, vamos a estar dándole a ese sustrato una menor superficie para que el agua con los nutrientes esté recorriendo. Y cuanto más chiquitita sea la partícula del sustrato, va a haber mayor superficie de contacto para esta agua con los nutrientes. Nosotros tenemos que lograr un equilibrio porque si estamos poniendo mucha partícula chiquitita como componente principal del sustrato y como un ejemplo tenemos la arena, ¿qué va a pasar? Se va a compactar toda, va a quedar bien compacta y va a terminar formando una capa en donde vamos a estar teniendo poca oxigenación, no se va a estar evaporando el agua que vamos a estar teniendo en esa zona. Y si por ejemplo yo en esta planta que tengo acá, si le estoy haciendo una mezcla con arena y la empiezo a regar, a medida que va pasando el tiempo, como la arena es chiquitita y es pesada, se va a ir siempre hacia el fondo. Me va a estar generando una capa totalmente anaeróbica y las raíces no van a empezar a llegar, las que llegaron se pudren, entonces nosotros acá estamos reduciendo el tamaño de la maceta y en vez de tener este alto, va a terminar teniendo un alto de este tamaño. Por el otro lado, cuando tenemos partículas de mayor tamaño, y en este caso voy a estar hablando de la perlita, que la uso mucho acá en el cultivo a nivel productivo, porque yo puedo estar regulando la aireación a nivel de las raíces. Y para darte un ejemplo, en el sustrato que uso para el verano, estoy bajando el porcentaje de perlita, a diferencia del invierno, en donde aumenta un poquito más la proporción, porque en el verano voy a querer que se retenga un poquito más de agua. Entonces, al bajar la cantidad de perlita, estoy poniendo más mezcla del sustrato, que ya te voy a estar hablando de del otro componente, que van a ser mezcla de turbas con lombricompuesto, con compost maduro. Entonces, baja la perlita, aumentan todos los otros componentes y retenemos más humedad. Por el contrario, cuando estamos en la época de invierno y ya estas las empezamos a trasplantar ahora, se aumenta la proporción de perlita para bajar la proporción de los otros componentes y de esta forma no retiene tanta humedad. Porque llega el invierno y un exceso de agua más el frío del invierno, en el caso de todas estas plantas que estás viendo acá, se mueren muy rápido las raíces.
si en invierno estamos teniendo raíces podridas, esto enseguida se va a empezar a ver en la parte aérea de las plantas. Y por lo general, todas las plantas que estás viendo acá, se le cae la hoja, por lo tanto vamos a tener menor evaporación, menor sacada de esta agua que tenemos en el sustrato, y por eso es que aumentamos la proporción de perlita. En cuanto a las características químicas, nos vamos a centrar más que nada en la nutrición. A medida que se va terminando el invierno y empieza la primavera, empezamos a ver brotes en nuestras plantas y ese es un punto para empezar a fertilizar. La fertilización la podemos estar haciendo tanto de forma orgánica como inorgánica, y a nivel de producción de árboles y plantas de este tipo, en donde nosotros necesitamos darle mucha concentración de nutrientes, a veces sabemos recurrir al fertilizante inorgánico, pero sin dejar de lado la parte biológica que la vamos a ver dentro de un ratito. Y con esto me refiero a que si nosotros tratamos un medio de cultivo totalmente de forma física y química sin la vida, esa mezcla, ese sustrato va a poder llegar a tener problemas en el futuro. Siempre a estas plantas las tenemos casi con pH neutro, tirando un poquitito a ácido, dependiendo las plantas, como por ejemplo algunos cactus, puede ser que se le suba un poquito el nivel del pH, pero por lo general lo mantenemos ahí neutro, levemente ácido. Y a excepción hay otras plantas, como por ejemplo los arándanos, que si bien no es la parte productiva a la que nos dedicamos, las tenemos para consumo y ahí ya son plantas que estamos bajando bastante el pH. Y el punto más importante de todo, y para mí como biólogo, es toda la parte viva que podemos tener en un sustrato. No solamente vamos a estar poniendo materiales inorgánicos, como puede ser por ejemplo la perlita, la vermiculita, arenas, los distintos tipos de arena con las granulometrías que puedas conseguir, pero después tenemos toda la parte biológica. Y para mantener una buena biología y que crezca bien adentro de nuestras macetas, siempre vamos a tener que tener presencia de materia orgánica. Y con esto me refiero a cualquier tipo de materia orgánica. Como puede ser turba, pueden ser hojas secas bien trituradas. Eso es todo alimento que toda la microflora y microfauna del suelo va a estar consumiendo. Que son ellos los que se van a encargar de descomponer y dejar todos estos minerales que estaban, por ejemplo, en un resto de hoja, en un resto de cáscara de banana, lo van a liberar para que las raíces lo empiecen a absorber. Y otro de los puntos importantes para saber cuando el sustrato lo tenemos que está en una fase de pudrición es también cuando empezamos a ver que la perlita empieza a cambiar de color y deja de tener ese color blanco bien fuerte y pasa a tener un color marrón. A esta Xiphothema la vamos a sacar para cambiarle el sustrato porque ya le corresponde el sustrato para entrar al invierno, y como está recién regada vamos a encontrarnos con bastante agua. Fíjate que es un sustrato que tenía poca proporción de perlita porque en el verano queríamos que retenga un poquito más de humedad, pero como ya entramos en la fase del otoño-invierno no queremos esto, mira, que cuando vos estés apretando que esté cayendo el agua, eso no lo vamos a querer. Entonces, no solamente le vamos a cambiar el medio de cultivo, sino que vamos a pasar también a una maceta de barro que va a ayudar también a la evaporación. Para el sustrato que uso en primavera-verano, estoy poniendo aproximadamente un 30 o 40% de perlita y el resto va a ser mezcla de componentes como por ejemplo lombricompuesto, una tierra negra que tengas, compost maduro para estar reteniendo mayor cantidad de agua. Pero ahora en el invierno, como no queremos tanta retención de agua, vamos a hacer un 50 y 50 perlita y tierra para que tenga una mejor aireación y no retenga tanta agua. Fíjate el sistema radicular. Bien superficial, y por otro lado, mira lo que es esta planta. Cómo se va retorciendo todo este tronco. Entonces, estas son plantas que tienen aproximadamente ya 10 años. Y esto hay que hacérselo todos los años, doble trasplante, para que todo este sistema radicular y estas raíces que son nuevas no se estén pudriendo en el invierno. Y a su vez también, como te comentaba, se le está cayendo también la hoja. Entonces vamos a necesitar un sustrato, 50% de perlita y 50% en este caso de compost maduro, para estar haciendo esta mezcla y trasplantándola. En este caso ya lo tengo preparado acá, pero vamos a mezclarlo. Y fíjate un detalle. Cuando estoy poniendo la perlita así, como enseguida se va todo ese polvillo. Podés estar trabajando con barbijo para no estar respirando ese polvillo porque no es bueno que llegue a los pulmones. Y si no, regás con agua, una lluvia bien finita,
y de esta forma todo ese polvillo queda pegado a la perlita y no va a estar volando. Que la verdad que eso no está bueno para estar respirándolo, porque para los pulmones, como te decía, no es bueno. Hacemos la mezcla. En el fondo vamos a tomar la medida, porque ahora para este invierno vamos a estar enterrando por acá. Este video está hecho justamente con esta planta, pero sirve para cualquier otra, en donde vos hayas visto que sale el agua marrón o la perlita cambia de color. Y como estamos entrando en la etapa de invierno, vamos a dejarla hasta donde estaban las raíces para que no sufra y no se deshidraten más que nada las que están muy arriba. Les falta todavía más. Probamos un poquito más. Acá un punto fundamental antes de hacer este trasplante. Vamos a regar bien este sustrato, porque va a ser el que va a entrar en contacto enseguida con las raíces que estaban creciendo y no vamos a querer que se deshidrate, porque todo este sustrato está bastante seco y así las raíces es una forma de estimular el crecimiento. Siempre todas estas plantas bien apretados a los costados, porque estamos queriendo acá que quede bien firme. Y como tiene mucha proporción de perlita, va a estar siempre aireada. Buscamos esto, ¿ves? Que la planta se mueva lo menos posible. Y acá hay que tener en cuenta que al riego hay que hacérselo despacito, porque la perlita va siempre a tratar de irse hacia arriba para evitar que nos quede todo afuera. Limpiamos bien todos estos tallos y estas raíces. Y ahora le damos un riego. Ya vas a ver que con el paso del tiempo deja de salir el agua de color marrón y la planta se va a seguir desarrollando. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigas, a tus amigos, y dentro de muy poquito nos vemos en otro video más con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas. ¡Chao!